Un abusador golpeó al nuevo recluso en la cafetería. Segundos después, estaba llorando en el suelo. El puñetazo impactó a Marcus Chen en medio de la cafetería de la penitenciaría estatal de Ironwood, tirándole la bandeja de las manos y esparciendo la comida por el suelo de hormigón gris. 200 reclusos se quedaron paralizados, algunos ya buscando sus teléfonos de contrabando para filmar el espectáculo que todos esperaban. Otro novato siendo doblegado por Danny Tank Harrison en su primer día. Pero algo fallaba profundamente en esta escena. Marcus no gritó. No corrió. No suplicó clemencia como los otros 17 hombres a los que Tank había apaleado en los últimos 8 meses. En cambio, el hombre de 34 años simplemente se limpió la sangre del labio con el dorso de la mano, con la mirada fija en su atacante con una intensidad que hizo que algunos de los reclusos más experimentados retrocedieran instintivamente. Tienen exactamente 48 horas, dijo Marcus en voz baja, con su voz serena cortando el tenso silencio como una cuchilla. 48 horas antes de que todo lo que has construido aquí se derrumbe. ¿Y Tank? Espero de verdad que disfrutes cada segundo del tiempo que te queda. Tank Harrison, 127 kilos de pura violencia institucionalizada y líder indiscutible del bloque de durante 3 años, sintió algo que no había experimentado desde la infancia, un auténtico escalofrío de incertidumbre recorriéndole la espalda. Este flaco asiático, de 72 kilos y con un mono naranja descolorido, no mostraba ni rastro del miedo que debería sentir. ¿Estás loco o eres estúpido?, gruñó Tank, apretando los puños de nuevo. Nadie me amenaza en mi casa. Nadie. Marcus se agachó lentamente, recogiendo trozos de su sándwich del suelo. Sus movimientos eran precisos, controlados, la clase de disciplina corporal que se logra tras años de riguroso entrenamiento. No es una amenaza, Tank. Solo una advertencia profesional entre, digamos, compañeros de trabajo. La cafetería estalló en murmullos confusos. ¿Compañeros de trabajo? ¿De qué demonios hablaba el novato? El guardia Williams, apostado cerca de la entrada, no intervino. Nadie esperaba que lo hiciera. En Ironwood, existía la ley oficial y la ley real, y Tank Harrison era la ley real. En el bloque de los guardias habían aprendido hacía tiempo que era más fácil dejar que Tank mantuviera el orden a su manera brutal que lidiar con disturbios constantes. Marcus Chen había llegado a Ironwood apenas 6 horas antes, transferido de la prisión federal de Greenfield, tras cumplir 2 años de una condena de 15 por fraude financiero. Su expediente estaba demasiado limpio, casi sospechosamente simple, exanalista de datos en una empresa tecnológica de San Francisco, sin antecedentes de violencia, sin afiliación a pandillas, primer delito, pero había algo en la mirada de Marcus que contaba una historia completamente diferente. Una historia que Tank empezaba a sospechar que no quería saber. ¿Sabes lo que pienso? Tank avanzó de nuevo, alzando la voz para que todos pudieran oírlo. Creo que necesitas una lección más clara sobre cómo funcionan las cosas aquí. Agarró a Marcus por el cuello de la camisa, levantándolo parcialmente del suelo con fuerza bruta. Fue entonces cuando Marcus hizo algo inesperado. Sonrió. No era una sonrisa nerviosa ni desesperada, sino una sonrisa genuina, casi amistosa, como si Tank hubiera hecho exactamente lo que esperaba. Gracias, murmuró Marcus, tan bajo que solo Tank pudo oírlo. Necesitaba un testigo más para el informe. Agresión física no provocada, uso excesivo de la fuerza, amenazas explícitas. Al fiscal le encantará cada segundo de esto que se está grabando ahora mismo. Tank miró a su alrededor, confundido, hasta que vio al menos 5 teléfonos de contrabando que lo grababan todo desde diferentes ángulos. ¿Pero qué importaba? Todos aquí eran criminales. A nadie le importaba lo que sucediera dentro de esas paredes. Los teléfonos no me preocupan, dijo Tank, aunque su voz había perdido algo de su anterior confianza. ¿Crees que alguien aquí testificará en mi contra? Todos aquí me deben favores o tienen demasiado miedo para abrir la boca. Marcus se liberó del agarre con un movimiento rápido y preciso que delataba entrenamiento en artes marciales. No necesito que testifiquen, Tank. Ya tengo todo lo que necesito. Por cierto, ¿cómo está tu hermano Chris? ¿Sigue trabajando en ese almacén de Newark? Apartamento 4B en la calle Maple, ¿verdad? La cara de Tank palideció. Había mantenido en absoluto secreto toda información sobre su familia durante toda su estancia en Ironwood. Su hermano menor era la única persona en el mundo que realmente le importaba, lo único puro que le quedaba de su vida antes de la prisión. ¿Cómo? Tank se tambaleó al hablar, su postura agresiva flaqueó por primera vez. Sé muchas cosas, Danny, dijo Marcus en voz baja, usando el verdadero nombre de Tank, que nadie se atrevía a pronunciar en esa prisión.
Sé de los teléfonos de contrabando que venden a $500 cada uno. Sé de la droga que entra al bloque C todos los jueves a las 2 de la mañana. Sé del guardia Patterson y de los $15,000 en su cuenta en el extranjero que no puede explicar. Y sobre todo sé de ese problemita que tuvieron el pasado agosto, cuando ese chico de 19 años se cayó por las escaleras y terminó en coma durante 3 semanas. La cafetería se había quedado en completo silencio. Incluso los guardias parecían prestar atención ahora, aunque fingían estar ocupados con otras cosas. Tank temblaba, no de ira, sino de algo mucho peor, miedo genuino. ¿Quién demonios eres? Marcus regresó a su asiento, organizando con calma lo que quedaba de su comida. Alguien a quien realmente no deberías haber tocado hoy. Pero bueno, aquí todos intentamos sobrevivir, ¿no? Tú tomas tus decisiones, yo las mías. Mordió su sándwich aplastado, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera trastocado el poder absoluto de Tank en menos de 5 minutos. Si tienes curiosidad por descubrir cómo un simple analista de datos obtuvo información que ni siquiera los investigadores de prisiones poseen, no olvides suscribirte al canal. Porque esta historia de venganza y justicia en las sombras del sistema penitenciario apenas comienza. Tank Harrison retrocedió lentamente, pero su mirada no se apartó de Marcus. Por primera vez en 3 años, él no era el depredador. Era la presa. Y al regresar a su mesa en la esquina de la cafetería, rodeado de sus hombres que lo miraban con una mezcla de confusión y creciente preocupación, Tank se dio cuenta de algo aterrador. ¿Esas 48 horas que Marcus había mencionado? El tiempo ya corría. Esa noche en el bloque D, Tank no pudo dormir. Yacía en su litera mirando al techo, repasando mentalmente las palabras de Marcus una y otra vez. ¿Cómo era posible que ese don nadie supiera de Chris? ¿De Patterson? ¿Del chico que se cayó? Tank Harrison no siempre había sido un monstruo. 12 años atrás, era Danny Harrison, un obrero de la construcción de Newark que tomó una decisión catastróficamente estúpida, robar una tienda para pagar el tratamiento contra el cáncer de su madre. El dependiente tenía una pistola. Tank no. Pero Tank era más grande, más fuerte, y en el forcejeo, el dependiente murió homicidio involuntario, 25 años. En Ironwood, aprendió rápidamente que mostrar debilidad significaba convertirse en víctima. Así murió Danny Harrison, y nació Tank. Construyó su imperio, lección tras lección, hasta que incluso los guardias temieron traicionarlo, pero ahora, este delgado analista amenazaba con derribarlo todo, y Tank no entendía cómo a la mañana siguiente, escoltaron a Marcus a su trabajo asignado en la biblioteca de la prisión. Tank observaba desde el otro lado del patio, flanqueado por sus 4 principales matones. Big Mike, un exmotociclista de 136 kilos. Carlos, condenado a cadena perpetua por triple homicidio. The Sound, que había matado a su propio padre. Y Racer, cuyo apodo hablaba por sí solo. «Tenemos que encargarnos de esto», gruñó Big Mike. «Este tipo te está haciendo quedar mal, jefe. La gente está hablando». Tank sabía que Mike tenía razón. En prisión, la reputación era moneda corriente, y la suya perdía valor con cada hora que pasaba. Síganlo. Averiguad con quién habla, a qué se dedica. Tiene que haber algo que podamos usar. Lo que el equipo de Tank descubrió durante las siguientes 24 horas los aterrorizó más de lo que ninguno de ellos quería admitir. Marcus Chen pasó su turno en la biblioteca organizando archivos con metódica precisión, pero varios reclusos notaron que prestaba especial atención a los informes de incidentes de los últimos 3 años. No hizo ningún esfuerzo por ocultarlo. El guardia Morrison, que supervisaba la biblioteca, no lo detuvo. De hecho, Morrison parecía casi deferente. Nervioso durante el almuerzo, Marcus volvió a sentarse solo. Pero esta vez, 3 reclusos se le acercaron voluntariamente. Tommy Liu, que cumplía 8 años por piratería informática. James Spiderweb, un periodista de investigación que cumplía condena por desacato. Y Sarah Chen, prima de Marcus, que trabajaba en la oficina administrativa de la prisión. El informante de Tank no podía oír la conversación, pero vio a Sarah deslizar una carpeta manila por la mesa. Marcus revisó el contenido sin mostrar ninguna emoción y asintió una vez. El rostro de Sarah mostró alivio, casi gratitud. «Son parientes», le informó Racer a Tank. «¿La chica de administración? Es su prima. Lleva 2 años trabajando aquí». Tank sintió un vuelco. Una conexión interna. Eso explicaba parte de todo, pero no todo. Ni las cuentas en el extranjero, ni los detalles sobre Chris esa tarde. Tank hizo su jugada. Acorraló a Spiderweb en las duchas, presionándolo contra la pared de azulejos. ¿Qué quería Chen de ti? Spider, un cincuentón enjuto, de pelo canoso y mirada penetrante,
no parecía asustado. Parecía compasivo. Tío, no tienes ni idea de dónde te metiste, ¿verdad? Habla. Ahora. Marcus Chen no es un simple analista de datos. Tank, antes de su arresto, trabajaba para una empresa llamada Sentinel Analytics. ¿Sabes a qué se dedicaban? Desarrollaban algoritmos predictivos para las fuerzas del orden federales. El FBI, la DEA e incluso Seguridad Nacional usaban su software para rastrear redes criminales. Tank aflojó un poco la presión. ¿Y qué? Es un friki de la informática. Un friki de la informática con acceso a bases de datos que la mayoría de los policías ni siquiera saben que existen, continuó Spider. Y aquí está la cuestión. Tank. ¿Su condena? ¿Fraude financiero? Fue una trampa. Descubrió que su empresa vendía su software a prisiones privadas para identificar a reclusos vulnerables para programas de trabajo forzado. Cuando intentó denunciarlo, lo incriminaron por malversación de fondos. Las piezas empezaban a formar una imagen aterradora en la mente de Tank. Marcus se hizo transferir aquí específicamente, dijo Spider en voz baja. Ironwood es una de las prisiones de la red. Y Tank, tú has sido su chico de oro durante 3 años. El preso modelo que mantiene a todos a raya mediante el miedo, facilitando el trabajo de los guardias mientras el alcaide reduce gastos y se embolsa la diferencia. Tank soltó a Spider, retrocediendo. Eso es imposible. Nadie se ofrece voluntario para venir a Ironwood. Alguien con una misión lo hace. Alguien que no tiene nada que perder y mucho que ganar. Spider se frotó la garganta donde Tank había estado presionando. ¿Esa caída de agosto pasado? ¿El chico de 19 años? Se llamaba Daniel Reeves. Tenía previsto testificar sobre el programa de trabajo antes de caerse, accidentalmente, por esas escaleras. Su madre lleva 8 meses investigando el incidente. ¿Adivina a quién contrató? No. Sentinel Analytics. O lo que queda de él. Marcus todavía tiene acceso a todo. A cada transacción financiera, a cada comunicación, a cada secreto sucio de todo este sistema penitenciario. ¿Y Tank? Lleva 18 meses construyendo un caso. ¿Lo atacaste ayer? No fue mala suerte. Era la última pieza que necesitaba. Tank se sentía mal. Las 48 horas. No fue una amenaza. Fue un plazo. Los investigadores federales ya están en camino. Estarán aquí mañana por la mañana con órdenes de arresto para ti, Patterson, el alcaide Brooks y probablemente una docena más. Marcus necesitaba un acto violento documentado más tuyo para demostrar el patrón de corrupción institucional. Se lo diste delante de 200 testigos. Esa noche, Tank intentó llamar a su hermano usando su teléfono de contrabando. La línea estaba desconectada. Intentó con el número de Patterson. Directo al buzón de voz. Intentó con la línea privada del alcaide. Nada. Las ratas ya estaban abandonando el barco, y Tank estaba encadenado a la cubierta. En su celda, Marcus Chen revisaba la documentación final en su tableta, otra pieza de contrabando, pero una que los guardias tenían instrucciones específicas de no confiscar. Cada transacción, cada asalto, cada encubrimiento, meticulosamente documentado y contrastado con registros financieros que mostraban exactamente quién se beneficiaba del sufrimiento. Su compañero de celda, un falsificador anciano llamado Eugene, lo observaba trabajar. ¿De verdad crees que pagarán por lo que te hicieron? Por todos nosotros. Marcus cerró la tableta con expresión indescifrable. La justicia no se trata de venganza, Eugene. Se trata de asegurarse de que no puedan lastimar a nadie más. Daniel Reeves se merecía algo mejor. También los otros 43 hombres que han resultado heridos permanentes o han muerto en accidentes en Ironwood durante los últimos 5 años fuera de su celda. Tank Harrison apoyó la espalda contra la fría pared de hormigón, comprendiendo por fin que la cuenta regresiva no era para un ataque ni una fuga. Era para rendir cuentas. Y por primera vez en 12 años, Danny Harrison recordó lo que se sentía al sentirse impotente. La mañana siguiente llegó con una tensión sofocante. Tank no había dormido. Cada sonido de la noche parecía el de agentes federales entrando por las puertas. Pero el amanecer amaneció en silencio, y la rutina de la prisión continuó como si nada hubiera cambiado, excepto que todo había cambiado. Durante el desayuno, Marcus se sentó en su mesa aislada de siempre, pero esta vez no estaba solo. Tommy Liu, el hacker, se unió a él. Luego Spider-Web. Luego 3 reclusos más que Tank no reconoció, todos transferidos a Ironwood en los últimos 6 meses. Tank observaba desde el otro lado de la cafetería, sin haber probado su comida.
Big Mike se acercó. Jefe, aún podemos con esto. Di la orden y Chen desaparece. Los accidentes ocurren todo el tiempo. Y demostrar todo lo que ha estado diciendo, espetó Tank. ¿Crees que los federales no se darán cuenta si apuñalan a su testigo clave el día antes de su llegada? Usa la cabeza, Mike, pero la desesperación estaba superando a la lógica. El imperio de Tank, construido con tanto cuidado durante 3 años, se desmoronaba, y podía sentir a sus hombres presentir la debilidad como tiburones oliendo sangre en el agua. A las 10 de la mañana, el alcaide Richard Brooks citó a Tank a su oficina. Era la primera vez en 18 meses que hablaban cara a cara. La oficina del alcaide olía a puros caros y cuero, un contraste discordante con el olor antiséptico de la prisión. Brooks parecía 20 años mayor de lo que era, con el rostro gris por el estrés. Tenemos un problema, Harrison. ¿Tú crees? Tank no pudo evitar la amargura en su voz. El guardia Patterson desapareció anoche. Vació su apartamento y se fue de la ciudad. He recibido un comunicado de la Oficina Federal de Prisiones diciendo que los investigadores realizarán una inspección sorpresa mañana por la mañana. Brooks se sirvió un whisky a pesar de la hora temprana. Mencionaron tu nombre específicamente. Y el mío. Tank se inclinó hacia adelante. ¿Qué quiere Chen de verdad? Tiene que haber una manera de negociar. ¿Negociar? Brooks rió con amargura. Esto no es una negociación, Harrison. Es una ejecución. Marcus Chen pasó 18 meses construyendo un caso irrefutable. Tiene registros financieros que demuestran que he estado robando el 30% del presupuesto de la prisión. Tiene documentación de cada agresión que has cometido. Tiene grabaciones de guardias organizando peleas para apuestas. Lo tiene todo. ¿Grabaciones? ¿Cómo? Brooks señaló el detector de humo en el techo. Todas las oficinas, todas las áreas comunes, todos los puestos de guardia. Su prima Sara lleva 2 años instalando equipos de vigilancia modificados. Equipos que se conectan directamente a un servidor externo al que no podemos acceder ni destruir. Hemos estado cometiendo nuestros crímenes frente a las cámaras sin saberlo. Tank sintió que su mundo se tambaleaba. Entonces estamos acabados. Estás acabado, corrigió Brooks con frialdad. Aún tengo opciones. Mi familia tiene contactos. Cooperaré. Alegaré ignorancia, les echaré la culpa a ti y a Patterson. Podría conservar mi pensión si juego bien esto. Tank se levantó bruscamente. Me estás echando a los lobos. Tú eres el lobo, Harrison. Solo soy el cuidador del zoológico que no cerró bien la jaula. Brooks giró su silla hacia la ventana. Ya terminamos aquí. Guardia. De vuelta en el bloque D, Tank encontró a Marcus en el patio de recreo, sorprendentemente jugando al baloncesto con un grupo de reclusos más jóvenes. Se movía con una gracia atlética inesperada, y Tank notó algo más. Varios reclusos observaban a Marcus con respeto, no con miedo. Protección. Tank se acercó lentamente, con las manos visibles y sin amenaza. El patio quedó en silencio. ¿Podemos hablar?, preguntó Tank, odiando lo desesperado que sonaba. Solos. Marcus le pasó el balón a Tommy Liu y caminó hacia la valla, seguido por Tank. Durante un largo rato, ninguno habló. Mi hermano Chris, dijo finalmente Tank. ¿Está a salvo? Está bien. Trabajando en su almacén, completamente ajeno a todo esto. La voz de Marcus no era burlona, solo un hecho. No me interesa castigar a inocentes. Tank, esa es la diferencia entre nosotros. Entonces, ¿qué quieres de mí? Marcus se giró para mirarlo directamente. La verdad. Que conste en acta. Sobre Daniel Reeves, sobre el programa laboral, sobre todo lo que has visto en 3 años. Declara con todo detalle y me aseguraré de que el fiscal sepa que cooperaste. Quizás te transfieran a mínima seguridad. Quizás vuelvas a ver a Chris antes de los 60. Tank rió con amargura. ¿Y si me niego? Entonces asumirás la culpa de todo. Brooks ya se está preparando para culparte. Patterson se ha ido. Todos los guardias involucrados afirmarán que seguían tus órdenes. Morirás en máxima seguridad, Tank, y tu hermano pasará el resto de su vida preguntándose si su hermano mayor era realmente el monstruo que todos decían que era. El cálculo era brutal pero claro. Cooperar y sobrevivir, o negarse y convertirse en el chivo expiatorio de todo el sistema corrupto. ¿Por qué viniste aquí?, preguntó Tank en voz baja. Tenías pruebas. Podrías haberlas enviado a los federales desde afuera.
Por primera vez, la emoción atravesó la compostura de Marcus. Porque Daniel Reeves era mi sobrino. El único hijo de mi hermana. Llegó a Ironwood por un cargo menor de drogas, se suponía que saldría en 18 meses. En cambio, lo asignaron a tu bloque, presenció algo que no debía haber presenciado y terminó con muerte cerebral en un hospital, donde murió 3 semanas después. Tank sintió algo que no había experimentado en años, vergüenza genuina. Recordó a Daniel. Un chico asustado, de apenas 19 años, que había visto a Tank y a 3 guardias golpear a otro recluso que se negaba a trabajar en la fábrica ilegal oculta en el sótano. No sabía que era pariente tuyo, susurró Tank. ¿Habría importado? La voz de Marcus era de acero. Era el sobrino de alguien. El hijo de alguien. Igual que Chris es tu hermano. La única diferencia es que yo lucho por la justicia, y tú has estado luchando por sobrevivir aplastando a todos los más débiles que tú. El silbato de un guardia sonó, señalando el final del recreo. Mientras los reclusos regresaban a sus bloques, Marcus puso una mano en el hombro de Tank. No amenazante, casi con suavidad. 48 horas. Tank. Mañana por la mañana llegan los agentes federales. Tienes hasta entonces para decidir quién quieres ser, el monstruo que destruyó docenas de vidas, o el hombre que finalmente hizo algo decente y ayudó a detener esta pesadilla. Elige con cuidado. Esa noche, Tank estaba sentado en su celda escribiendo una carta a Chris. No sabía si alguna vez la enviaría, no sabía si volvería a ver a su hermano. Pero por primera vez en 3 años, Danny Harrison pensaba en algo más que poder y supervivencia, pensaba en redención. Al otro lado de la manzana, Marcus revisó sus archivos por última vez. Mañana, o todo funcionaría a la perfección, o el sistema corrupto encontraría la manera de protegerse y enterrar la verdad para siempre. La justicia no estaba garantizada. Pero al menos le había dado una oportunidad. Los agentes federales llegaron a las 6:47 de la mañana, justo cuando Marcus predijo. 12 vehículos atravesaron las puertas de Ironwood con órdenes judiciales que enfermaron físicamente al alcaide Brooks. Tank observó desde su celda como agentes con rompevientos del FBI invadían el edificio administrativo. Había tomado su decisión a las 3 de la mañana, terminando una confesión de 20 páginas que lo detallaba todo, las palizas, el programa de trabajo ilegal, los guardias que desviaron la mirada y lo que realmente le sucedió a Daniel Reeves. El guardia Morrison apareció en su celda. Harrison, te buscan en la oficina del alcaide. Ahora el recorrido por la prisión se sintió surrealista. Los reclusos se apretaban contra las rejas, viendo cómo escoltaban a Tank sin ataduras. Se había corrido la voz de que algo grave estaba sucediendo en la sala de conferencias. Tank se encontró con una escena imposible de imaginar 2 días antes. El alcaide Brooks estaba sentado esposado a una silla, con su costoso traje arrugado y manchado de sudor. 3 agentes del FBI rodeaban una mesa cubierta de documentos y equipos de grabación. Marcus Chen estaba sentado a la cabecera, ya no con un mono naranja, sino con un traje de civil, con una placa oficial de consultor sujeta al bolsillo. Señor Harrison, dijo la agente especial Linda Morrison, de mirada penetrante y cincuentona. Entiendo que tiene información relevante para nuestra investigación. Tank dejó su confesión sobre la mesa, con manos temblorosas. Está todo ahí. Nombres, fechas, lugares. Lo testificaré todo. Brooks se abalanzó hacia adelante a pesar de las ataduras. Traidor, alcaide Brooks, un arrebato más y será expulsado, dijo la agente Morrison con frialdad. Examinó la confesión con el ceño fruncido. Esto corrobora todo lo que el señor Chen proporcionó. El programa de trabajo, las redes de apuestas, los encubrimientos sistemáticos. Hay más. Tank sacó una memoria USB de su bolsillo. 3 años de grabaciones. Empecé a llevar el seguro después de la muerte de Daniel Reeves porque sabía que con el tiempo alguien me culparía de todo. Conversaciones con Brooks, Patterson, los guardias. Todo. Marcus abrió los ojos de par en par. No lo había previsto. Brooks palideció. Esa es una grabación ilegal. Inadmisible. De hecho, cuando se compromete la seguridad de un recluso, es completamente admisible, respondió la agente Morrison. Sobre todo documentar una conspiración criminal en curso. Conectó la memoria a su portátil. Las grabaciones de Tank sonaron. La voz de Brooks, inconfundible, hablando de maximizar las ganancias del programa de trabajo. Patterson organizando accidentes para que los reclusos problemáticos tuvieran accidentes. Guardias coordinando apuestas sobre las peleas que ellos mismos instigaron. La grabación final fue de lo más contundente.
Brooks y 2 miembros de la junta hablando específicamente de Daniel Reeves. El chico vio demasiado. Tiene que testificar el mes que viene. Necesitamos que se vaya. Tank puede con ello. Es confiable para este tipo de problemas. Que parezca accidental. Nadie investiga las caídas en prisión. La grabación terminó. Silencio, salvo por la respiración entrecortada de Brooks. Yo no maté a Daniel, dijo Tank con la voz entrecortada. Pero no lo detuve. Vi a 3 guardias tirarlo por esas escaleras. Me dije a mí misma que era cuestión de sobrevivir, que si interfería, irían a por mí o por mi hermano. He vivido con eso todos los días desde entonces. La agente Morrison asintió a sus colegas. Alcaide Richard Brooks está arrestado por conspiración para cometer asesinato, crimen organizado, fraude y otros 40 cargos. Llévenselo. Mientras sacaban a Brooks a la fuerza, gritando sobre abogados, Marcus se puso de pie y encaró a Tank directamente. Gracias, dijo Marcus simplemente. La madre de Daniel por fin tendrá respuestas. Y otras 43 familias. No merezco las gracias, respondió Tank. Merezco pudrirme. Afrontará las consecuencias, intervino el agente Morrison. Pero la cooperación a este nivel se reflejará en la revisión de su sentencia. Podría volver a ver a su hermano, señor Harrison, durante 6 horas. Ironwood fue desmantelado sistemáticamente. 23 guardias arrestados. 4 administradores detenidos. La operación de trabajo forzado en el sótano que producía productos electrónicos falsificados fue documentada y clausurada. Los reclusos fueron entrevistados individualmente. Aquellos obligados a participar en el programa de trabajo forzado fueron procesados para la revisión de su sentencia. Varios, como Tommy Liu y Spiderweb, tenían casos marcados para ser considerados para la libertad anticipada. Por la tarde, las furgonetas de noticias se alineaban en el perímetro. La noticia saltó a la fama nacional. Enorme red de corrupción expuesta en una importante prisión. Agentes federales arrestan a docenas. Marcus se quedó en el patio observando cómo se desarrollaba la operación. Su prima Sara se acercó con lágrimas en los ojos. Daniel estaría muy orgulloso, susurró, abrazándolo. 2 años de planificación. 18 meses en esta pesadilla. Lo lograste. Lo logramos, corrigió Marcus. Lo arriesgaron todo instalando equipos de vigilancia. Tommy hackeó sus sistemas financieros. Spider nos conectó con los abogados de la madre de Daniel. Incluso Tank prefirió la verdad a su instinto de supervivencia. Durante el procesamiento, preparaban a Tank para su traslado a un centro de detención federal en espera de su testimonio. Mientras lo conducían junto a Marcus, se detuvo. Mi hermano Chris, dijo Tank. Dile que lo siento. Dile que intento ser el hermano que se merece, aunque sea demasiado tarde. Marcus asintió. Le diré que su hermano por fin está haciendo lo correcto. Eso es lo que importa. Mientras escoltaban a Tank a la camioneta de transporte, ocurrió algo inesperado. Varios reclusos comenzaron a aplaudir lentamente. No con burla, sino con genuino respeto. El monstruo del bloque se marchaba, pero el hombre que estaba dentro finalmente había encontrado el coraje. El sol se puso mientras se realizaban los arrestos finales. Patterson fue localizado en Florida y puesto bajo custodia. 3 miembros de la junta fueron arrestados en sus casas. Toda la red corrupta que se beneficiaba del sufrimiento quedó expuesta. Marcus se paró a las puertas de la prisión, respirando aire libre por primera vez en 18 meses. Su sentencia fue anulada, sus antecedentes limpiados. Ya no era un recluso, sino un consultor civil que había ayudado a exponer uno de los mayores casos de corrupción penitenciaria en la historia federal. El agente Morrison se unió a él. Corrió un riesgo increíble, señor Chen. Ir de incógnito sin protección oficial, vivir entre criminales peligrosos tanto tiempo. Podría haber terminado muy diferente. Ya terminó mal una vez, respondió Marcus, pensando en Daniel. Solo me aseguré de que no pudiera terminar así para nadie más. Eso es justicia, ¿no? No venganza, sino prevención. Al cruzar esas puertas, Marcus miró hacia Ironwood. La prisión sería investigada durante meses, reformada o posiblemente clausurada. Se habían salvado vidas. Un sistema corrupto, expuesto y un abusador que había aterrorizado a docenas aprendió que a veces la persona más silenciosa de la sala es la más peligrosa. No por la violencia, sino por algo mucho más poderoso, la verdad, metódicamente obtenida e imposible de negar. 6 meses después, Marcus Chen se encontraba frente a una modesta casa en Newark, armándose de valor antes de llamar.
La puerta se abrió antes de que pudiera hacerlo, revelando a un joven de 20 años, alto y delgado, con la misma mandíbula de Tank, pero una mirada más dulce. «Tú debes ser Marcus», dijo Chris Harrison en voz baja. «Te estaba esperando». Dentro, tomando un café, Marcus lo explicó todo. Sin escatimar detalles, sin suavizar la verdad sobre lo que Tank había hecho, pero tampoco omitiendo la decisión final que Tank había tomado cuando más importaba. «Declarará de nuevo la semana que viene», dijo Marcus. «Es la 5ª vez. Su testimonio ya ha provocado arrestos en otros 3 estados. Toda la red penitenciaria corrupta se está derrumbando porque tu hermano decidió decir la verdad». Chris miró fijamente su café. «Lo visité el mes pasado. Se veía diferente. Más pequeño, por así decirlo. Pero sus ojos ya no estaban vacíos. ¿Tiene sentido?» «Perfecto sentido». Recuperó su conciencia. Eso requiere más valentía que cualquier acto de violencia. ¿Saldrá alguna vez? Marcus eligió sus palabras con cuidado. Su sentencia original era de 25 años por homicidio involuntario. Con los cargos adicionales de su tiempo en Ironwood, se enfrentaba a la cadena perpetua. Pero debido a su cooperación y a la importancia crucial de su testimonio, el fiscal recomendó una modificación de la pena. Probablemente cumplirá otros 12 años en prisión de mínima seguridad. Tendrá 52 años cuando salga. Chris asintió lentamente, asimilando la situación. Así que tendré 30 y tantos años cuando lo vuelva a ver. Mis hijos podrán conocer a su tío. Habla de ti cada vez que lo visito, dijo Marcus. Dice que eres lo único que lo mantuvo humano todos esos años. Incluso cuando fingía ser un monstruo, protegía la idea de ti como si fuera un salvavidas. Después de salir del apartamento de Chris, Marcus condujo hasta el cementerio de Cedar Grove. Había hecho este viaje todas las semanas durante 6 meses, lloviera o hiciera sol. En la lápida de Daniel Reeves, colocó flores frescas y se sentó en el césped. «Los tenemos, Danny», dijo en voz baja. «A todos». Brooks recibió 35 años en la cárcel federal. Patterson, 20. 18 guardias, 4 administradores y 6 ejecutivos corporativos que se beneficiaron del programa laboral. Tu caso fue la clave que lo abrió todo. El viento susurraba entre los árboles, y Marcus se permitió imaginar que era la forma en que su sobrino se lo reconocía. Su teléfono vibró. Un mensaje del agente Morrison. Audiencia de apelación mañana para los 40 reclusos cuyos casos fueron comprometidos. Parece que al menos 23 obtendrán libertad anticipada o modificaciones de sentencia. Tu testimonio fue crucial. El Departamento de Justicia quiere discutir trabajo de consultoría si estás interesado. Marcus había pasado 2 años de su vida en el infierno para lograr este resultado. 18 meses dentro de Ironwood, viviendo cada día con el conocimiento de que un movimiento en falso podría matarlo. 6 meses desde su liberación, viajando constantemente para testificar, proporcionar pruebas, asegurar que cada funcionario corrupto enfrentara la justicia. Su empresa tecnológica, Sentinel Analytics, había sido disuelta, su reputación destruida por los cargos de fraude. Había perdido su carrera, sus ahorros luchando contra los cargos falsos, y casi pierde la vida. Pero sentado en la tumba de Daniel, Marcus sabía con absoluta certeza que lo haría todo de nuevo. Porque 43 familias tenían ahora un cierre. 23 reclusos estaban recibiendo segundas oportunidades. Un sistema corrupto había sido expuesto y reformado. Y un hombre violento había encontrado redención al elegir la verdad sobre la autopreservación. 3 semanas después, Marcus asistió a la audiencia del Congreso sobre reforma penitenciaria. Tank testificó por enlace de video desde su nueva instalación, su voz firme mientras detallaba las fallas sistémicas que permitieron que la corrupción floreciera. «Fui un monstruo», dijo Tank mirando directamente a la cámara. «No fingiré lo contrario. Lastimé a la gente. Me quedé parado mientras otros eran lastimados. Me dije que era supervivencia, pero eso era una mentira. Era cobardía. Lo más valiente que hice fue finalmente admitir la verdad, y solo encontré ese valor porque un hombre se negó a ser otra víctima». Después, los reporteros rodearon a Marcus fuera del edificio del Congreso. «Señor Chen, arriesgó todo para exponer esta corrupción. ¿Valió la pena?» Marcus pensó en Daniel. En los 23 hombres caminando libres. En Chris finalmente teniendo esperanza de ver a su hermano de nuevo. En las reformas que se estaban implementando en prisiones de todo el país debido a este caso. La justicia no se trata de venganza,
dijo Marcus claramente. Se trata de asegurar que los poderosos no puedan abusar de los indefensos sin consecuencias. Mi sobrino Daniel Reeves tenía 19 años cuando murió en esa prisión. Era el hijo de alguien, el sobrino de alguien, el amigo de alguien. Su vida importaba. La vida de cada recluso importa. ¿Valió la pena exponer a las personas que olvidaron eso y perderlo todo? Absolutamente. ¿Qué sigue para usted?, gritó otro reportero. Estoy consultando con el Departamento de Justicia sobre iniciativas de reforma penitenciaria. Estamos implementando nuevos sistemas de supervisión, monitoreo independiente y protecciones para denunciantes. Lo que pasó en Ironwood no puede volver a suceder. Ese es el legado de Daniel. Esa noche, Marcus recibió una carta escrita a mano enviada desde la instalación de Tank. Marcus. Sé que no puedo deshacer lo que hice. No puedo traer de vuelta a Daniel ni borrar el dolor que causé a docenas de personas. Pero puedo pasar cada día restante tratando de evitar que otros cometan mis errores. Estoy enseñando clases de alfabetización aquí ahora, ayudando a otros reclusos a prepararse para sus liberaciones. No es mucho, pero es trabajo honesto. El tipo de trabajo del que mi madre habría estado orgullosa antes de que lo tirara todo por la borda. Chris me visitó de nuevo. Trajo fotos de su novia. Dice que está pensando en proponerle matrimonio. Me preguntó si le daría mi bendición aunque no estaré allí para la boda. Lloré durante 1 hora después de que se fue. Primera vez que lloro en 15 años. No tenías que contarle sobre mi cooperación. Podrías haberlo dejado pensar que era solo otro monstruo recibiendo lo que merecía. Gracias por darme la oportunidad de ser su hermano de nuevo, incluso desde detrás de las rejas. El hombre que conociste en la cafetería de Ironwood era Tank Harrison, y Tank merecía todo lo que le venía. Pero de alguna manera encontraste a Danny Harrison debajo, la persona que pensé que había matado hace años. Le diste una razón para volver. Esa es la verdadera justicia. No destruir monstruos, sino ayudar a las personas a recordar que no tienen que ser monstruos. Respetuosamente, Danny Harrison. Marcus dobló la carta cuidadosamente, agregándola al archivo que guardaba de todo relacionado con el caso. Dentro de años, cuando la gente estudiara el escándalo de Ironwood, verían las estadísticas, los arrestos, las reformas. Pero esta carta capturaba algo más importante, el costo humano de la corrupción y el difícil camino de regreso a la redención. Un matón golpeó al nuevo recluso en la cafetería, y segundos después, estaba llorando en el suelo. Pero esas lágrimas no eran por dolor físico. Eran por finalmente enfrentar la verdad sobre sí mismo y encontrar el valor para cambiar. A veces la mejor venganza no es destruir a tu enemigo. Es darle la oportunidad de convertirse en algo mejor de lo que era. Marcus había querido justicia para Daniel, y la obtuvo. Pero también obtuvo algo inesperado, prueba de que incluso las peores personas pueden elegir diferente cuando se enfrentan a las consecuencias de sus acciones. Tank había sido un monstruo. Pero Danny Harrison estaba intentando, un día a la vez, ser un hombre de nuevo. Esa transformación, dolorosa e incompleta como era, representaba la verdadera victoria. Si esta historia te conmovió, considera suscribirte al canal. Comparte tus pensamientos en los comentarios sobre segundas oportunidades y redención. Porque la forma más poderosa de justicia no es solo el castigo, es crear un sistema donde las personas rindan cuentas pero también tengan la oportunidad de hacer las cosas bien. Marcus Chen se alejó del edificio del Congreso ese día sabiendo que la muerte de su sobrino no había sido sin sentido. La tragedia de Daniel había expuesto un sistema corrupto, salvado docenas de vidas, e incluso alcanzado a un hombre violento que había olvidado que era humano. Esa era la justicia. Imperfecta, complicada, pero real. Y a veces, eso es lo mejor que cualquiera de nosotros puede esperar.